nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. El acta de la sesión 14ª especial se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones, y el acta 15 especial, de la sesión 15 especial, se pone a disposición de las señoras y señores diputados. ¿Cómo está, Contralor? Muy buenos días. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se ha recibido solamente un reemplazo temporal. Don Ricardo Rincón reemplaza por esta sesión a don Gabriel Silver. Eso es todo, presidente. Bien. La presente sesión tiene por objeto continuar con el cumplimiento de su mandato, que, vuelvo a reiterarlo, es un mandato especial de la Sala de la Cámara de Diputados en orden a establecer una comisión especial investigadora sobre utilización de recursos públicos por parte de Codelco, especialmente en las adquisiciones de bienes y servicios a privados durante los últimos 17 años y la política de indemnizaciones por término de la relación laboral de sus ejecutivos y trabajadores. A esta sesión se encuentra invitado, y aprovechamos también de saludarlo y agradecer su asistencia a la comisión, el Contralor General de la República, a fin de que efectúe una recapitulación de las materias a las que se ha referido en las anteriores presentaciones. Para tal efecto se encuentra presente el señor Jorge Bermúdez y su asesor y asesora. Contralor, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días y buenos días por su intermedio a toda la comisión. Bien, dado que esta es la tercera o cuarta vez que la Contraloría ha expuesto sus planteamientos a propósito del mandato de esta comisión especial investigadora, en esta ocasión nosotros quisiéramos, como Contraloría, hacer un planteamiento un poco más general, a modo de recapitulación, respecto de tanto la posición que tienen las empresas del Estado dentro de la administración y también a propósito del rol que debe cumplir el control y el control de la Contraloría en esta materia. Por lo tanto, muchas de las aseveraciones que yo voy a hacer acá, si bien es cierto, son aplicables respecto de Codelco, porque es una empresa del Estado, también uno podría extrapolarlas porque dicen relación sobre todo con el rol que tiene que cumplir la Contraloría respecto de las empresas públicas que forman parte de la administración del Estado. En primer lugar, lo que hay que tener en cuenta acá, y que hay que dejarlo bien claro, es que cuando estamos hablando de Codelco como Corporación Nacional del Cobre, es en realidad una empresa pública creada por ley, es una empresa que se denomina una empresa del Estado. Eso está así fundado en dos disposiciones. En primer lugar, el artículo 1 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, donde ahí se señala que las empresas públicas creadas por ley forman parte de la Administración del Estado, y luego la propia Ley Orgánica de Codelco, que es el Decreto Ley 1350 del año 76, que dice que se crea la Corporación Nacional del Cobre, que se puede denominar también como Codelco, que es una empresa del Estado, minera, industrial y comercial con personalidad jurídica y patrimonio propio. Al ser el legislador el que la crea, y no un estatuto social, no un contrato, al ser la ley la que le da esta personalidad jurídica, es en realidad entonces una corporación pública que forma parte, en virtud de lo dispuesto en el propio artículo 1 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que forma parte de la Administración del Estado. Esto tiene bastantes consecuencias porque cuando uno esto lo lleva a otra norma relevante para estos efectos, que es el artículo 98 de la Constitución Política y que se refiere ahora a la Contraloría, ahí se expresa claramente que le corresponde a la Contraloría General de la República, en primer lugar, ejercer el control de legalidad de los actos de la Administración del Estado, y por lo tanto habría que ver qué engloba el concepto de Administración del Estado, dentro de lo cual obviamente está el concepto de empresa pública creada por ley, y luego dice, y fiscalizar el ingreso y la inversión de los fondos del fisco y de los demás organismos que determinen las leyes. Y luego este artículo 98 tiene una, por así decirlo, una bajada en el artículo 16 de la Ley Orgánica Constitucional de la Contraloría,
donde se refiere a los órganos, a las entidades que están sometidas al control de la Contraloría. Dice esa norma que los servicios, instituciones fiscales, semifiscales, organismos autónomos, empresas del Estado, etcétera, quedarán sometidos a la fiscalización de la Contraloría General de la República. Entonces, estas normas están perfectamente vigentes y, por lo tanto, los primeros dos acertos que hay que tener acá en cuenta es, por un lado, Codelco es una empresa del Estado, es una empresa pública creada por ley, forma parte de la administración del Estado, por tanto, y al estar dentro de la administración del Estado, queda dentro del objeto de fiscalización de la Contraloría. Una de las cosas que se ha discutido, sobre todo en esta comisión, pero en realidad también en todo lo que ha acompañado el trabajo legislativo de la comisión, ha sido si el control entraba o no la gestión y si por lo tanto torna ineficientes a las empresas públicas. Nosotros, a través de nuestra división de análisis contable, porque en realidad tenemos la información, es la información oficial y es con la que se realiza la contabilidad general de la Nación, hicimos este gráfico para el año 2016, tomando los datos del 2016, los del 2017 todavía no están, y ahí uno ve cuál es la relación que existe entre la rentabilidad de una empresa en función de su patrimonio. Entonces ahí uno ve, por ejemplo, la Polla Chilena de Beneficencia tiene una rentabilidad casi del 60% en función de su patrimonio, la Empresa Nacional de Aeronáutica superior al 20% y así sucesivamente, y la que en realidad aparece con los números rojos más destacados, que es un caso que ustedes conocen perfectamente porque se ha estado discutiendo el proyecto de ley, es Televisión Nacional de Chile, que también es una empresa pública creada por ley, donde las pérdidas y los números rojos sobre la rentabilidad son del 50%. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque resulta que, de acuerdo a la Ley Orgánica de Televisión Nacional de Chile y de acuerdo a un fallo del año 1996, un fallo de la Corte de Apelaciones que luego no fue apelado, la Contraloría General de la República fue excluida del control respecto de Televisión Nacional de Chile. Es decir, la Contraloría no controla a Televisión Nacional de Chile. Entonces aquí se da precisamente la prueba empírica de lo contrario respecto de que el control entraba a la gestión, porque precisamente la empresa menos controlada en Chile, la empresa estatal menos controlada, porque aquí no está la Contraloría General de la República, es la que tiene precisamente las mayores pérdidas y que hoy día necesita... es la única que está en esta situación, exactamente, es la única que está en esta situación. Y precisamente por una interpretación que se hizo el año 96 de un fallo de tribunales donde se limitó la facultad de la Contraloría, donde en la práctica lo que se hizo fue excluir a la Contraloría del control por parte respecto de Televisión Nacional de Chile. Este es un fallo, perdón, dije del 96, en realidad es del año 98, pero hace casi 20 años. Entonces, esa es la situación y esto demuestra que todas las demás están sometidas al control de la Contraloría y no acusan esta situación tan crítica. Bien, ahora, las empresas públicas se relacionan con el Estado a través de su gobierno corporativo. Lo que se denomina el gobierno corporativo no es sino, en el fondo, la forma en que la legislación permite que el Estado administre y ejerza el gobierno sobre la dirección sobre estas empresas. Y así se han ido dictando una serie de normas distintas en distintos momentos legislativos respecto y que han ido modificando los directorios de estas empresas. Respecto de Codelco, esto ocurrió el año 2009, en que se modifica el estatuto orgánico a través de la ley 20.392, pero lo mismo ocurrió este año respecto de ENAP, lo mismo se está hoy día discutiendo respecto de Televisión Nacional de Chile, conservando la situación de exclusión de la Contraloría, debo decir, y hoy día también se está discutiendo la ley que crea el Servicio de Empresas Públicas y que sustituye al conocido como CEP. Ahora, esta idea de ir avanzando en modificar el gobierno corporativo en realidad tiene una influencia exterior también, porque responde al informe que se ha hecho por parte de la OCDE sobre gobiernos corporativos de empresas públicas, que es del año 2011, que da este tipo de directrices. Ahora, los órganos del gobierno corporativo son en realidad más bien órganos de gestión. Se crean y están establecidos para que ellos puedan efectivamente realizar el giro social, llevar a la práctica el objeto de esta empresa y que ella pueda básicamente generar utilidades, porque ese es el objetivo de una empresa, es generar una utilidad que luego debe ir al Estado o a la finalidad que haya determinado la ley. Entonces, dentro de estos órganos de gestión, en primer lugar está el directorio, que tiene obviamente estas herramientas de gestión de la empresa, pero en que su lógica y la creación de este órgano es básicamente esa, el poder gestionar y llevar adelante
ese objeto para el cual ha sido creada esa empresa. Ahora bien, el directorio, como órgano del gobierno corporativo de una determinada empresa, sea cual sea, en realidad la primera misión que tiene legalmente es gestionar la empresa. El fin del control, y aquí vamos a pasar al siguiente, no es un fin en sí mismo por parte de un directorio. El directorio básicamente lo que tiene que hacer es que la empresa sea rentable, que la empresa se pueda generar ganancias, generar utilidades, porque si no sería un servicio público, porque si no sería otro tipo de órgano por parte del Estado. Entonces, el control no es un elemento necesariamente del directorio, el control es un elemento del Estado de Derecho. En todo Estado de Derecho debe existir, y este es uno de los pilares del Estado de Derecho, debe existir el control. Pero para que exista este control como tal, este debe tener una característica y es la autonomía. Lo demás puede denominarse como autocontrol, como autofiscalización, como control interno, como disciplina interna, etcétera, pero no es necesariamente o no responde a lo que en el Estado de Derecho se denomina como control, el cual, como decía, tiene esta característica de autonomía. Ahora bien, en el caso particular de Codelco hay que preguntarse cuál es el rol que cumplen entonces los órganos autónomos. Y en primer lugar, en la cúspide, por supuesto, está el directorio. Y en el caso del directorio que ejerce la dirección superior y la administración de la empresa, sus integrantes, es decir, los directores, así como el presidente del directorio, son nombrados por el presidente de la República. Por lo tanto, como aparece acá, estos dependen, en definitiva, de una decisión política. Esto yo aquí lo planteo en términos obviamente neutros. Esto es una situación que está así establecida en la legislación y el año 2009 se concretizó de esa manera. Esa es la manera en que el legislador ha determinado que es la más idónea a través de este directorio que se ejerza la gestión de esta empresa. Pero sin embargo, y eso es un hecho, es una realidad, que los miembros del directorio son nombrados por el presidente de la República, así como el presidente mismo del directorio. Ahora bien, el segundo órgano al que se debe hacer referencia, que es el órgano superior de una sociedad anónima, por ejemplo, es la Junta de Accionistas. Y en el caso de la Junta de Accionistas, se señala en la ley orgánica de Codelco que es el presidente de la República quien ejerce todas las facultades que le da la ley de sociedades anónimas a la Junta de Accionistas respecto ahora de Codelco. Entonces, por el caso de la elección y la renovación de los directores, o el examen de la situación de la sociedad y los informes respecto de los inspectores de cuentas o de los auditores internos, son cosas que debe conocer la Junta de Accionistas, que en este caso está representada por el presidente de la República. Ahora bien, esto es una ficción en realidad, porque en realidad no hay ninguna Junta de Accionistas, es simplemente el presidente de la República quien conserva, respecto de la entidad, la autoridad máxima respecto de esa empresa. En una sociedad anónima, la autoridad máxima dentro de la empresa es la Junta de Accionistas, y acá se hace este símil. Sin embargo, la ley agrega un elemento, y es que puede delegar esta facultad en 2 ministros, y así se ha hecho. Por lo tanto, se ejerció esta facultad que está en el artículo 11b del Decreto Ley 1350, y entonces las funciones de la Junta de Accionistas la ejerce el ministro o ministra de Minería y el ministro o ministra de Hacienda. Entonces, si uno puede preguntarse, ¿jurídicamente puede darle la Junta de Accionistas una orden al directorio? Por supuesto, porque obviamente los dueños de la empresa están representados en la Junta de Accionistas. Solo falta la decisión, por supuesto, de dar esa orden. Entonces, lo que uno puede concluir hasta acá respecto de estos órganos internos o de gestión interna de la empresa del cobre es que Codelco obviamente es una empresa del Estado, pero que carece de una autonomía real respecto del gobierno, y además, dado que carece de esa autonomía, debe haber un órgano externo para garantizar la vigencia del Estado de Derecho que ejerza esa función de control. Entonces la pregunta que uno tiene que hacerse acá y que tiene que tratar de responder es ¿cuál es ese órgano que debería ejercer esas funciones de control? Entonces, en primer lugar, lo que corresponde acá es analizar la situación de Cochilco. Como se sabe, la Comisión Chilena del Cobre y que ha estado acá también en esta comisión, es un organismo que es descentralizado, que se relaciona con el Ejecutivo a través del Ministerio de Minería. Y el objetivo de esta entidad, de este órgano público, es de servir de asesor técnico especializado del gobierno en materias relacionadas con el cobre y sus subproductos. Eso está establecido en su ley orgánica, que es el Decreto Ley 1349, también del año 76, en su artículo 1. Ahora, dentro del
dentro de la gestión interna de Cochilco, es decir, dentro de los órganos que deben llevar adelante la gestión de este órgano de la Administración del Estado, tenemos que hay un directorio también, que está, o consejo en este caso, que está conformado por 7 miembros, algunos por derecho propio, como el jefe del Estado Mayor Conjunto, otros por su designación, por ejemplo, los ministros de de Defensa y de Minería, 2 integrantes designados por el Banco Central, donde sí habría una suerte de autonomía, y otros 2 que son de la exclusiva confianza del presidente de la República. Es decir, hay una gran incidencia también del Ejecutivo directamente respecto de Cochilco. El vicepresidente ejecutivo de Cochilco, que no es un funcionario designado por alta dirección pública, sino que es de la exclusiva confianza, puede ser nombrado y removido, obviamente, a voluntad por parte del presidente o presidenta de la República. En consecuencia, Cochilco es un órgano que está vinculado al gobierno, es descentralizado, pero se vincula a través del Ministerio de Minería, tiene un directorio o consejo, que es el órgano superior, donde evidentemente el Ejecutivo tiene también una presencia muy importante. Pero también lo importante acá dice relación con la función que tiene esta entidad. Cochilco en realidad está definido como un órgano asesor, como un órgano experto en materias mineras, como un órgano asesor en materias técnico-mineras, pero, por así decirlo, su giro, su objeto, no es la fiscalización directamente, no es el control en los términos que nosotros pensamos que debe ocurrir cuando están en juego los recursos públicos. Entonces hay que preguntarse ahora cuál es la situación de la Contraloría y si la Contraloría encarna o debería encarnar ese rol, no solo respecto de Codelco, sino que en general respecto de cualquier otro órgano o de cualquier otra entidad. En algunos países el cargo de Contralor es ejercido, por ejemplo, por el vicepresidente del gobierno. Y eso uno debería preguntarse si eso debería ser así. Porque evidentemente para que exista control debe existir una separación del Poder Ejecutivo por parte de quien ejerce el órgano de control. Y por eso en nuestra institucionalidad el control encarnado en la Contraloría no corresponde a un periodo electoral, sino que va más allá de un periodo presidencial, por ejemplo, y no responde a la sola voluntad o a la exclusiva confianza del presidente de la República. Porque el control como definición, como pilar del Estado de Derecho, debe estar separado y autónomo del Ejecutivo. La Contraloría, como se sabe, es un órgano de carácter constitucional, ya señalé cuál era su objetivo, el control de la legalidad, pero también el control de los recursos públicos. Ese es el giro y ese es el objetivo que tiene la Contraloría General de la República. La Contraloría tiene autonomía, así está definido constitucionalmente, desde el año 43, tanto del Poder Ejecutivo como de los demás órganos públicos. El Contralor General de la República, cargo que en este caso a mí me corresponde servir, no puede ser removido por el Presidente de la República y en su nombramiento debe ser propuesto al Senado, quien con una mayoría cualificada de 2/3 debe ser ratificado. En mi caso fue por la unanimidad de los integrantes del Senado. Y a diferencia de otros órganos, como los órganos directivos de Codelco o como los órganos directivos de Cochilco, no está la Contraloría supeditada a la designación, a la remoción o al ejercicio de facultad alguna por parte del presidente de la República. Hay un punto, eso sí, obviamente, donde la Contraloría pierde cierta autonomía y es un reclamo que nosotros hemos hecho, y es al momento de fijar el presupuesto, porque el presupuesto sigue estando sometido a las reglas generales de los órganos del Estado, en el sentido de que es uno de sus fiscalizados, en este caso el Ministerio de Hacienda, el que propone el presupuesto para la Contraloría. Hay muchos métodos para hacerlo de otra manera. Antes, en la ley de la Contraloría se establecía un mínimo legal de presupuesto. Ahora bien, pero eso en realidad no tiene relación con lo que estamos ahora discutiendo. Todos los organismos internacionales recomiendan que exista un órgano autónomo de control. Esto no es una cosa que sea una novedad, ni es una cosa exclusiva de nuestro sistema. Esto es así en general en los países donde se respeta el Estado de Derecho. Así, por ejemplo, en la Asamblea General de las Naciones Unidas del año 2011 y el año 2014, en las resoluciones que ahí aparece, señaló la importancia que tienen las entidades fiscalizadoras superiores, le hace EFS o Contralorías, respecto de la eficacia, la eficiencia, la rendición de cuentas, la transparencia de la administración pública. Y solo pueden desempeñar, dice esa resolución, es un resumen por supuesto, de manera efectiva pueden desempeñar estas funciones de manera eficaz si son independientes de la entidad auditada y si son protegidas de toda influencia externa. También la Organización Internacional de Entidades de Fiscalización Superior
Intosai dice que en una declaración que ya tiene 40 años, destaca la importancia de la utilización de los recursos públicos de las Contralorías y además agrega expresamente que las empresas del Estado o en que éste tenga una participación deben ser también sometidas al control por parte de la Contraloría. Ahora, y antes de pasar a la recapitulación, yo creo que estas características de autonomía, de experticia técnica, de capacidad de poder conducir de manera profesional el trabajo de control por parte de la Contraloría, uno lo puede afirmar, puede incluso sonar un poco extraño que uno haga esa propia autoproclamación de ciertas cualidades, pero cuando esto es confirmado por un órgano externo, creo que le da un poco más de fuerza. Como a lo mejor los integrantes de la comisión, señor presidente, por su intermedio conocerán, desde noviembre, a comienzos de noviembre de este año, la Contraloría General de la República de Chile fue elegida como parte de los miembros, de los 3 miembros de la Junta de Auditores de Naciones Unidas. Eso quiere decir que la Contraloría, a partir del 1 de julio del próximo año, lo que va a hacer, además de su tarea habitual, es controlar los recursos públicos que ahora están en las Naciones Unidas, lo cual evidentemente es una ratificación de estas características de autonomía, de idoneidad y de profesionalismo con que se hace el trabajo. Como recapitulación, entonces, lo importante que hay que destacar acá es, y esto es indesmentible porque está así establecido expresamente y de manera prístina en la ley, Codelco es una empresa pública creada por ley y de eso no cabe ninguna duda. Aquí no hay un estatuto social, no hay un contrato, no hay una escritura pública ante una notaría donde se diga lo contrario, sino que es una ley de la República lo que así lo determina. Las empresas públicas están sometidas al control de la Contraloría porque así se desprende de la Constitución y de la propia ley orgánica de la Contraloría General de la República. En segundo lugar, es un hecho, y aquí así queda desmentido, las aseveraciones que se han hecho de que el control entrave la eficacia o la efectividad o la competitividad de las empresas, toda vez que la empresa que no tiene control precisamente es la que hoy día aparece con peores resultados. Al revés, el control no afecta a la competitividad, sino que lo que hace es dar certeza de la actuación de esas entidades. Las empresas han avanzado hacia un nuevo modelo de gobierno corporativo, pero la lógica de eso es precisamente dotarlas de eficacia en aquello para lo que están llamadas, que es generar utilidades. Las empresas públicas, si son definidas como empresas, tienen que generar utilidades. Si se definen de otra manera, obviamente uno podría cuestionarse ese objetivo o el carácter efectivamente de empresas. Pero esos órganos de gobierno corporativo están pensados precisamente para eso, para darle eficacia en su gestión. Pero no tiene que ver con el control y esos órganos tampoco son órganos diseñados para el control. El directorio de una empresa, y de Codelco en particular, es un órgano dedicado a eso, a la gestión. Por lo tanto, si tiene que sopesar entre gestión y control, obviamente que siempre, por mandato legal, va a tener que sopesar la gestión, porque no es su objeto el control. Debe haber otro que realice el control. El autocontrol o el control interno que debe existir en toda entidad, en toda organización, en toda persona, es una primera línea de control. Es una primera línea de autodisciplina o de autofiscalización. Pero el verdadero control, señor presidente, es el control que ejerce un tercero independiente y autónomo respecto del cual no se puede ejercer una influencia. Para seguir adelante con la recapitulación, para ejercer el control se necesita autonomía y la autonomía sí la tiene la Contraloría General de la República y no es un atributo que uno pueda predicar ni del directorio de la empresa o de las empresas, ni tampoco de Cochilco, de la Comisión Chilena del Cobre. La Contraloría, entonces, tiene esos atributos de autonomía, tiene la expertise, tiene el profesionalismo para realizar ese control. ¿Cuál es la autocrítica que debe hacer aquí la Contraloría respecto de esto? Es que en realidad, y esto se ha dicho aquí en la comisión, y es que en realidad en 12 años la Contraloría no había fiscalizado directamente a Codelco. Y eso evidentemente hace que se genere esa falsa sensación de que no había control o que no era necesario el control por parte de la Contraloría o que incluso no se podía controlar por parte de la Contraloría. Es más, nosotros hoy día, a pesar del litigio que tenemos con la empresa, nosotros hoy día podemos y debemos planificar dentro de nuestra matriz de planificación de fiscalización para el año 2018, nuevamente fiscalización sobre Cochilco, pero sobre todo sobre Codelco, así como respecto de otras empresas del Estado. Es más, en el cambio de estructura orgánica que se hizo este año en la Contraloría General de la República, donde se crea un departamento específico
para el control de las empresas del Estado. Y obviamente que en su matriz está el control también de Codelco. Y esto ha sido así señalado también por los organismos internacionales. Eso es lo que teníamos preparado, señor presidente. Por lo tanto, quedamos a su disposición para lo que estimen conveniente. Muchas gracias, señor Contralor. Ofrezco entonces la palabra. Me ha solicitado el uso de la palabra el diputado Isa Corte. Diputado Corte. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, agradecer al Contralor la presentación. Solo una pregunta muy técnica, Contralor. Usted reafirmó bastante el concepto de fiscalización sobre entidades públicas a nivel global. O sea, no solamente es un requerimiento que las Naciones Unidas persiste en que se haga, el hecho que nuestra Contraloría hoy en día sea también un órgano que permite investigar y fiscalizar los recursos públicos dentro de la misma Naciones Unidas, reafirma justamente ese concepto, pero saber en particular si la OCDE o las Naciones Unidas reafirman que sea el mismo órgano que controla en general al Estado el que tenga la función de controlar a empresas públicas, o hay experiencias a nivel internacional de que se creen dos organismos distintos, uno quizás más financiero, más particular sobre la situación de la administración de empresas públicas, entendiendo que tiene una lógica distinta a lo que puede ser un servicio público, y dentro de los mismos servicios públicos hay situaciones distintas, o sea, temas desde temas reservados, estratégicos, hasta temas también de funcionamiento administrativo. Entonces, saber cómo va en general el tema internacional con respecto a la fiscalización de empresas públicas. Y con esto, señor presidente, porque nosotros tenemos en este momento, por ley, creado lo que es Cochilco, pero nosotros hemos entendido también que no logra resolver toda la situación. Y ustedes también tienen la capacidad de controlar a Cochilco. Pero al respecto, ¿cómo funciona y cómo opera esa situación a nivel internacional? Gracias, presidente. Gracias, diputado Diputado Castro. Sí, bueno, saludar al Contralor y a su equipo y decirle que hemos pasado todo este año en el litigio. Prácticamente 10 meses en una situación que ha sido compleja, ha tenido momentos episódicos muy ásperos, difíciles. Y en el meollo del asunto está precisamente la controversia respecto al carácter de empresa pública del Estado sometida a la ley de compras públicas versus la ley de sociedades anónimas, que ha sido el asidero del cual Codelco se ha tomado para hablar de su mejor competitividad y de su necesidad de impetrar esa norma para poder gestionar la empresa de una forma distinta. Ahí está la crisis, de alguna manera, de lo que ha sido esta controversia persistente en el tiempo. A raíz del informe 909, que fue una verdadera bomba atómica desde el punto de vista de los efectos que trajo, particularmente al revisar ya el detalle de los tratos directos, la modalidad, la frecuencia de uso de los tratos directos, las personas relacionadas que aparecían vinculadas en ese informe, entendiendo que esto era como se dice en la medicina, era una biopsia, era una pequeña muestra del tejido y no era el cuerpo completo, lo que se estuvo examinando, porque no había cómo acceder a todos los estudios. Yo le quiero preguntar en primer término, presidente al Contralor, ¿cuántos años tenemos que esperar hasta que termine el juicio? ¿Cuál es el pronóstico del punto de vista jurídico? ¿Ah? El pronóstico jurídico que tiene esta controversia, porque en 4 días más se va a elegir un gobierno A o B, y sea A o B, igualmente van a haber movimientos en cuanto al órgano, en este caso de Codelco, porque van a tener que someterse a nuevos nombramientos, venga donde venga, va a haber un nuevo aire, por decirlo así, de algún modo, en algún aspecto, y usted va a seguir siendo el Contralor, nosotros vamos a seguir estando acá, y vamos a tener este conflicto en desarrollo todavía por mucho tiempo más. Entonces, entiendo yo, presidente, que a juicio del Contralor, perdón que lo interrumpa, aquella
condición de sacar legislativamente una enmienda, una clarificación, no es, entiendo yo, que no es parte del concepto que la Contraloría estimase que ayudara o que podría ayudar a destrabar esto. Por lo tanto, yo quiero en segundo término preguntar, bueno, además de preguntar el pronóstico jurídico, cuál es la expectativa que tiene la Contraloría, de qué modo se cautela cada día más el esfuerzo de la Contraloría, que yo comparto toda la exposición que se ha hecho de las prerrogativas, las características, la fuerza de la Contraloría para auditar el Estado, si existiendo debilidades financieras en la Contraloría, de presupuestarias en la Contraloría, en los órganos intermedios, donde querámoslo o no, en todo gobierno se ejercen indirectamente o directamente a nivel local. Estoy pensando en las Contralorías regionales, estoy pensando en los lugares donde los funcionarios se conocen, los que trabajan en la Contraloría conocen los del Servicio de Salud, conocen los impuestos internos, han pasado de un lugar a otro, se han trasvasijado. Hay una frontera, de pronto, en esos planos, en esos niveles, que permite grados de influencia en los distintos gobiernos para poder acceder o no a determinadas prebendas o franquicias. Entonces, mi pregunta concretamente es el carácter de la Contraloría. De arriba a abajo, financieramente, para tener espaldas que le permita auditar al Estado en su conjunto, con todas las múltiples denuncias que todos los días hay sobre el Estado, hasta dónde esa fuerza muscular de la Contraloría hoy tiene suficiente dotación y fuerza para poder aplicar con todo el rigor de la ley esta condición. Le digo esto por lo siguiente, por último término, presidente. Su predecesor, en sus 8 años, nada hizo en estos temas. Podríamos a lo mejor ir más atrás de otros predecesores, no quiero focalizarlo solo en él. Pero es curioso que nunca tomó carta en el asunto. La doctrina, que usted le ha explicado perfectamente bien, la norma, lo que establece, cuesta comprender de que alguien que también, incluso del mismo signo político, fue la propuesta en su momento. El otro Senado que había, el nombre fue consensuado también, o sea, y no ejerció. Entonces, yo quiero preguntarle también desde el otro lado, de la vereda, por decirlo así, de otro poder del Estado, con la fuerza que usted ha colocado aquí los temas, y que respaldamos muchos de nosotros, sin embargo, cuesta comprender que la institución Contraloría, en manos de otro Contralor, haya pasado absolutamente por alto todos los temas que hoy día en esta comisión estamos conversando. Nunca hubo una palabra sobre eso. Y hoy día ese caballero está sentado en el comando ejecutivo de un candidato. ¿Cómo esos conflictos de interés, no sé cómo denominarlo, o esos traspasos de una institución a otra, a uno lo hace no recapacitar de qué no hizo en tiempo que tenía el cargo que tenía usted, que usted lo ejerce con mucha fuerza y plenitud, y sin embargo, hoy día en otro rol, parece que la cosa es distinta. Eso, presidente. Gracias, diputado Castro. Me han solicitado la palabra la diputada Yasna Proboste, el diputado Miguel Ángel Alvarado y el diputado Ricardo Rincón. Diputada y diputado Carambona. Diputada Yasna Proboste. Muchas gracias. Muchas gracias, Contralor, por estar nuevamente en esta comisión. La transparencia, la probidad, la lucha contra la corrupción debe ser sin duda una tarea de las más altas que enfrente el Estado como una de sus principales prioridades. Creo que eso también está fuertemente vinculado con la consulta que hacía recientemente el diputado Juan Luis Castro. Y al menos yo creo que uno de los principales desafíos del futuro para enfrentar esta crisis de confianza es que la transparencia sea una herramienta fundamental para la reconstrucción que hoy día nosotros necesitamos como comunidad. Y tal vez precisamente estos mismos hechos, cuando una persona cumplía una tarea tan importante como ejercer este control superior jerárquico en el aparato del Estado y hizo vista gorda de un conjunto de situaciones,
no solo referidas a Codelco, sino también en cómo se borraban listas de espera de enfermos auge y hoy día está en un comando presidencial. Creo que eso daña profundamente la confianza en nuestras instituciones. Pero quiero volver al propósito de este proyecto, que tiene que ver en esta perspectiva, en cómo avanzamos también en materia de mayor transparencia, de probidad y de lucha contra la corrupción. Y quiero preguntarle al Contralor si a su juicio este proyecto de ley interpretativo presentado por la senadora Allende, en donde busca modificar el decreto que crea la Corporación Nacional del Cobre, de manera de que los actos y decisiones económicas, comerciales y mercantiles de la empresa se rijan estrictamente por las disposiciones de su estatuto y en lo no previsto en él por las normas aplicables a las sociedades anónimas abiertas y las propias de la legislación común, respondiendo su directorio y administración superior de acuerdo a dichas reglas sin que se sobrepongan o se le hagan extensivas las disposiciones exigibles a los órganos de la administración del Estado en general, como lo es la Ley 18.575 y número 19.886, salvo aquellas que nombren expresamente a la empresa según lo rige el artículo 25 del mismo decreto ley. Me he permitido leer textualmente el artículo segundo. Son 2 artículos lo que ella propone. El primero es que establece esta iniciativa. Me gustaría preguntarle al señor Contralor si, a juicio de él, iniciativas como esta avanzan en el desafío de futuro de poder enfrentar esta crisis de confianza, siendo la transparencia una herramienta que aporta a la reconstrucción de mayores confianzas en nuestras comunidades y que pone además a las empresas públicas como un ícono y como un modelo respecto de cómo también el sector privado tiene que sumarse en materia de mayor transparencia, de probidad y de lucha contra la corrupción. Eso, presidente. Gracias, diputada Yasna Proboste, o senadora, no sé cómo decir. Diputada. Diputado Miguel Ángel Alvarado. Muchas gracias, presidente. Saludar nuevamente al Contralor, ya lo había saludado personalmente, a su equipo de trabajo. Presidente, yo invito a leer la biografía de Robespierre, el incorruptible. Yo creo que es bueno de repente revisar la historia de la humanidad. Es un dato que paso, sí, es bueno revisarla. Cierro ese paréntesis. Presidente, creo que los resultados de esta comisión deben ser tremendamente importantes, puesto que en las últimas décadas nuestro país y países en el mundo, digamos, han estado creando una suerte de gobiernos corporativos que ha traído beneficios, eso es indudable, ¿cierto? Pero también hay una mirada un tanto híbrida de lo que son las instituciones. Muchas veces son instituciones evidentemente creadas desde el aparato estatal y con una suerte de aparato público. Incluso es curioso que también iba a hablar del tema de la senadora Isabel Allende, con respeto lo digo, pero curioso desde el punto de vista ideológico incluso de ella, que plantee que a una empresa estatal el manejo sea de una sociedad anónima. O sea, no sé, una contradicción ahí, encuentro el punto de vista de las ideas, ¿cierto? Y bueno, yendo a las preguntas en general, primer punto, evidentemente que en Codelco está Cochilco, ¿cierto? Como un ente que vino acá en la exposición en 2 oportunidades, Cochilco por su presidente, y lo expresaba también el Contralor en control indirecto que se ejerce, pero se mezcla entre lo que es la parte técnica, ¿cierto? Y lo que es el control, que no resultó tan eficiente. Pero también hay una junta, ¿cierto? Que es asumiendo que se tratara de una sociedad anónima, haciendo el símil, digamos, de esto, en la que la Junta Accionista, que también tiene un rol importante dentro más de la gestión y no así tanto del control, pero también debería estar en control. Entonces, ¿cuál es la mirada de él a las acciones que tuvieron estas personas que están en esta Junta, que son designadas por la Presidenta de la República, o el Presidente en su caso, o estas personas van simplemente a sentarse, recibir su buen honorario y nunca supieron nada de esto?
Es un tema que yo creo que es crucial. Hay abandono de deberes de parte de los accionistas, porque esto si lo hacemos el símil también en una empresa privada, ¿ya? Y la junta accionista no hace nada y se están robando la plata por otros lados, hay inversiones inadecuadas, ¿ya? Por supuesto que esa junta accionista muchas veces tiene que pagar hasta con su patrimonio, o va preso. Pero acá no pasó absolutamente nada, ¿ya? Es verdad que tiene que, principalmente la gestión, pero también tiene un rol de control. Entonces, pedirle la opinión respecto de eso. Y el día de ayer, incluso en este mismo Parlamento se votó, y casi en forma unánime, excepto un diputado, ¿cierto?, un fondo de infraestructura sí, de casi 8.000 millones de dólares para el país, para los próximos 50 años incluso se plantea. Y también ahí uno al revisar, al leer, queda también un análisis, una definición también de los controles, insisto, no queda claro porque habla como de sociedad anónima, también Contraloría General de la República. Entonces, por eso es que es importante, esto puede ser, recurriendo a lo del doctor Castro, ¿cierto?, puede ser sintomático de lo que puede venir a futuro, ¿ya?, de muchas otras entidades, mismo Televisión Nacional, ¿cierto?, que se queda absolutamente al margen y vemos los resultados sin ningún tipo de control y fiscalización. ¿Qué va a pasar con estas entidades futuras, de los futuros gobiernos del siglo XXI? Los planteamientos políticos, sociales van a ser distintos de los del siglo XIX, del siglo XX. Por tanto, estas situaciones no van a ser extraños que en futuras inversiones del gobierno vaya también incluido el ámbito privado, pero ¿qué tipo de control? ¿Dónde está ese control? Eso es lo que nosotros, lo que creo que es importante sacar como conclusión de esta comisión, que puede ser muy decidora lo que venga a futuro. Entonces, básicamente eso, y por supuesto el tema del proyecto enviado por la senadora Allende, si también nos puede dar la opinión que muy bien graficó la diputada Proboste, esos dos temas, presidente. Gracias. Gracias, diputado Miguel Ángel Alvarado. Diputado Ricardo Rincón. Gracias, presidente. Quiero hacer una pregunta muy corta al Contralor para poder hacer la intervención. ¿Es efectivo que el nuevo nivel mina fue fiscalizado por Contraloría, ¿no es cierto? Teniente, proyecto estructural del teniente por su intermedio, presidente, y que habría informes sobre proyecto estructural nuevo nivel mina teniente, 2.000 millones de dólares? Sí, puede contestar, Contralor. Señor presidente, por su intermedio, nosotros, y tal vez esa podría ser una conclusión de la propia comisión, no tenemos la facultad hoy día de fiscalizar directamente a Codelco. Para eso tenemos que expedir un oficio que le señala las circunstancias extraordinarias a la Presidenta de la República por las cuales se está fiscalizando. En el caso del informe 900, las circunstancias extraordinarias estaban fundadas en las denuncias que habíamos recibido. Por lo tanto, nosotros no hemos hecho esa fiscalización a la que está aludiendo el diputado Rincón, señor presidente. Si tuviéramos los antecedentes, obviamente, y esos tuvieran sustento, nosotros deberíamos priorizar esa fiscalización. Presidente, gracias, colega. No le vamos a preguntar sobre el detalle del tema. Voy a entregar a la comisión los antecedentes que tengo en mi poder sobre el particular, donde Codelco reconoce una inversión de 2.000 millones de dólares que no han generado una libra de cobre a la fecha en el nuevo nivel mina teniente, que hubiera asegurado la sustentabilidad de ese proyecto estructural y de esa minera importante dentro de Codelco, me refiero a la división del teniente, por los próximos 50 años. A objeto pueda la comisión remitirle los antecedentes al Contralor. No estamos hablando de 10 millones de dólares, y ya sería mucha plata, 10 millones de dólares, estamos hablando de 2.000 millones de dólares, totalmente invertidos, reconocida la inversión, reconocida por Codelco, y que a la fecha no produce ningún producto minero ni ningún ingreso al Estado. Así que a través de la Secretaría me comprometo a entregárselo para que podamos remitirlo a la Contraloría, dada la importancia del tema y la envergadura de las platas que estamos hablando. Gracias, diputado Rincón. Diputado Lautaro Carmona. Gracias, presidente. Saludar al Contralor y a sus asesores. Presidente, creo que el trabajo que ha hecho la comisión investigadora tiene cierta expectación en un círculo de interés, tanto vinculado al tema laboral como al tema político. Y yo espero que las conclusiones que saquemos sean contribuyentes a despejar positivamente ese interés.
El origen de la comisión, como lo dice el texto formal de la comisión, está vinculado al uso de recursos públicos por parte de Codelco, especialmente en la adquisición de bienes y servicios a privados, durante los últimos 17 años, y la política de indemnización en términos de relación laboral de sus ejecutivos y trabajadores. ¿Por qué marco esto? Porque la convocatoria es bastante precisa y concreta. Es bien ardua la tarea. Y hasta aquí yo creo que en buena hora estamos entrando a temas de concepto, de precisión de competencia, pero en plano genérico. Yo me gustaría que alguna vez Chile conociera con nombre y apellido de qué se tratan la motivación de esta comisión. Si no, siempre a río revuelto no se precisa. Y eso no es sano, no es bueno. Lo digo desde la perspectiva de mi mirada política, defensa de las empresas del Estado como patrimonio de todos los chilenos. Y por tanto una posición activa contra todos quienes de una u otra forma quieran relativizar el papel del Estado en la actividad productiva. Pero evidentemente, así como tengo esa formulación, tengo otra que es vinculante y que es el resguardo de esos recursos públicos del Estado por los órganos del Estado que le den tranquilidad a todas y todos los chilenos. Y la convocatoria de la Comisión Especial Investigadora nos da tranquilidad, deja una nebulosa y por ahora no veo por dónde se va a despejar. Porque aquí ha habido abuso de poder y eso tiene nombre, apellido en cuanto a instituciones que están detrás de ese abuso de poder y personas concretas. Y eso sería bueno saberlo porque es sano si de verdad creemos en la transparencia y en la probidad. Creo, presidente, y esa es que efectivamente hay que resolver una aparente contradicción entre competitividad y estar sometido a control. Entendido esto, porque aquí se hacía una alusión a la empresa privada tiene una permisividad al respecto, sobre la base que el que se equivoca pone la cabeza, ¿sí? Obviamente, o el cargo. Aquí deberá ser una cosa parecida. Sin embargo, como es del Estado, hay más, se diluye un poco esto. Yo la pregunta al Contralor y además pensando en cuál puede ser parte de nuestra sugerencia es, primero, la Contraloría tiene un departamento, una unidad que esté especializada en el control de la gestión de empresas, a diferencia de servicios, de carácter público y en materias de tanta competitividad en la materia, en el rubro. O sea, pues estamos hablando de una empresa que debe competir con el mercado internacional del cobre, para ser muy claro. No me gustaría que quedara instalado que la falta de control es consecuencia de una mala gestión, la falta de control de un aparato externo, en este caso la Contraloría, haciendo alusión a TVN, porque tengo serias dudas si con control y todo no hubieran dado mejor, digamos. Entonces, yo creo que ahí hay otros temas que serían beneficiosos para TVN si es que uno los pasa por la falta de control de Contraloría. Y debiera, digamos, haber un mecanismo. Yo no sé si nosotros tenemos competencia como Parlamento, pero también controlar y fiscalizar a TVN. Y ahí donde surgía como un camino intermedio la posibilidad de, a partir del origen actual que tiene Cochilco, construir una suerte de entidad que tenga la distancia, por tanto la autonomía, tanto la empresa, que sea como la unidad ad hoc a la medida de lo que es la producción de cobre, de control de las acciones de la empresa como empresa del Estado, que debe estar sometida, por cierto, también a la probidad. Porque nunca he entendido que se esté planteando la posibilidad de una gestión más ligera desde el punto de vista de las decisiones, me refiero, por parte de Codelco, a cambio de no respetar la probidad. Pues eso habría que decirlo con todas sus palabras. O sea, la probidad debe ser un principio obligado de cualquier
diligencia que esté vinculado al aparato del Estado. Entonces ahí hay un par de cosas, presidente, que están vinculadas. Si hay unidad especializada. Perfecto. Y si el camino de empoderar, proyectando una competencia mayor a Cochilco, puede ser un camino que ayude a resguardar el principio de la probidad, la eficiencia y la eficacia. Y si es que vamos a tener acceso en esta, cuáles son las razones con nombre y apellido que tiene la motivación de esta comisión a propósito de los 17 años que deberíamos haber investigado. Eso, presidente. Gracias, diputado Carmona. Bueno, estamos ya sobre la hora de término de la sesión, así que yo me voy a abstener de formular algunas preguntas que tenía al Contralor. Le cedemos los minutos que quedan para dar respuesta. Gracias, señor presidente. Voy a ir entonces rápidamente. Hay algunas preguntas que a lo mejor las puedo también responder agrupándolas. El diputado Cort, por su intermedio, presidente, me preguntaba respecto de qué ocurría en el ámbito internacional respecto de la fiscalización de este tipo de empresas, y también, y lo vinculo al rol que tiene Cochilco en el control de la empresa, y que también está un poco vinculada a la pregunta que ahora me hacía el diputado Carmona. En general, existe un solo órgano de control autónomo en la institucionalidad pública comparada. Es decir, si uno va a Alemania, hay un órgano de control, que es el Tribunal Federal de Cuentas, que es un órgano unipersonal a pesar de que se llama tribunal. Si uno va a Inglaterra, está la Oficina de Auditoría, que es un órgano unipersonal que está a cargo del control. En el caso de Estados Unidos está la Contraloría General de la República de Estados Unidos, que también tiene ese carácter. Obviamente que uno puede crear órganos de control interno, hay contralorías en distintas entidades, que tienen incluso la misma denominación, y nosotros también lo tenemos acá. Están las contralorías de las instituciones de las Fuerzas Armadas, las contralorías municipales, los órganos de control, las auditorías general de gobierno, etcétera. Pero todo eso está todavía dentro de la primera línea de control, que es el control interno. Siempre hay un órgano potente fuera del gobierno autónomo que ejerce esas funciones de control. Si se logra esto con Cochilco podríamos decir, como se dice ahora, 2.0, potenciado, independiente, autónomo, sin incidencia del Ejecutivo, por alta dirección pública. La verdad que uno podría preguntarse eso mismo si no se lograría, porque todo el mundo tiene buenas razones para tener un control particular. Entonces yo me preguntaría, ¿por qué no hay una Contraloría específica respecto de las Fuerzas Armadas? Porque ellos también tienen otros elementos, ¿no? Ellos también tienen elementos de reserva, ellos también tienen elementos estratégicos, está la ley del cobre, etcétera, que a lo mejor deberían hacerse así. También en el sector salud hay una expertise específica, y por lo tanto a lo mejor debería haber una Contraloría específica para salud, y así sucesivamente. Esa tentación de ir quitándole facultades a la Contraloría, lo único que hace es que al final uno termine lamentándose. Y permítame, señor presidente, por su intermedio, poner el ejemplo de la educación. Cuando se crea la Superintendencia de Educación, se crea un órgano como superintendencia que es de control de la educación pública, que se ejerce por parte de los colegios subvencionados, como por parte de las corporaciones municipales, como por parte de los propios departamentos municipales. A la vuelta de pocos años, ¿con qué nos hemos encontrado? Que la superintendencia no tiene recursos para fiscalizar, ni la fuerza para poder hacerlo, opera con otro tipo de criterios, y nos encontramos con un caso patético, porque esa es la expresión correcta, como el de San Fernando, donde por meses los profesores no reciben ya no el pago de las cotizaciones, que eso ya es una pérdida tremenda, sino que no reciben el pago de su sueldo. Entonces, a mí me parece que uno puede pensar en ese esquema, y en realidad es una decisión política, no me corresponde a mí ponderarla, pero sí me corresponde advertir respecto a las consecuencias que eso tiene. Entonces uno puede pensar efectivamente en potenciar Cochilco, pero también uno podría pensar al revés. Mejor eliminemos Cochilco y pasémosle esos recursos a la Contraloría, que ya tiene todas esas calidades, que ya tiene todas esas competencias para poder hacerlo. Y en realidad a lo mejor con eso se solucionarían bastantes problemas. O sea, si nosotros estamos terminando una auditoría en Cochilco y nos hemos ido dando cuenta de las dificultades que ellos mismos, que se supone que están al lado de la propia empresa para fiscalizar, o sea, ¿cuánto más nos cuesta a nosotros hoy día con la fuerza legal que tiene la Contraloría de fiscalizar a este tipo de entidades, con mayor razón a un organismo nuevo? Respecto a las preguntas que me hacía el diputado Castro por su intermedio, presidente, en el informe nosotros lo que decimos básicamente es, y lo he dicho varias veces, no es que se aplique la ley de compras públicas, es que hay un artículo de la ley de compras públicas que se aplica
a las empresas, pero a todo el Estado, si también se aplica al Poder Judicial, también se aplica al Parlamento, también se aplica al Congreso Nacional. ¿Y qué es lo que dice esa norma? Está prohibido contratar con parientes. Si no es mucho el estándar que hay ahí, ¿no? No es mucho lo que se está exigiendo. Entonces, es todo lo que se dice ahí. Y esa es la discusión que tenemos hoy día en un juicio. ¿Cuánto va a durar ese juicio? Probablemente yo voy a dejar este cargo y el juicio va a seguir todavía. Y a mí me quedan 6 años de contralor y todavía ni siquiera estamos en el término probatorio. Es decir, este es un juicio de lato conocimiento, este es un juicio largo que puede demorar fácilmente 10 años. Porque además los abogados son especialistas en hacer durar los juicios. Y aquí esto no tiene que ver con los tribunales, sino que con los abogados. ¿Cómo se puede solucionar esto entonces? En realidad, nosotros hemos dejado siempre la posibilidad de que esto se pueda solucionar de otra manera. Nosotros tenemos un programa de apoyo al cumplimiento cuando las entidades fiscalizadas están en una situación de falta. Pero claro, es una situación inédita que alguien demande a la Contraloría, que un fiscalizado demande a la Contraloría porque ejerció sus facultades. Eso debería, claro, nadie está obligado puede perder el derecho al acceso a la justicia, pero en realidad es una cosa que a mí me parece que debería estar casi, claro, va a quedar en el anecdotario en los anales de la historia de la Contraloría cuando fue demandado por una empresa. Entonces, y esto es por contratar con parientes. Esto es una discusión, yo creo que en este Congreso se han visto muchas discusiones que hoy día cuando las vemos desde la mirada histórica uno dice, bueno, ¿cómo antes no existía divorcio? ¿Cómo antes existía distinción entre hijos legítimos y ilegítimos? Yo lo pongo al mismo nivel. ¿Cómo antes se contrataba con parientes? Para mí esto es exactamente lo mismo. O sea, ¿cómo antes se permitía eso? Esto va a ser juzgado con los ojos de la historia más adelante y por lo tanto se van a preguntar ¿por qué pasó esto? O sea, ¿cómo alguien podía pensar que era una buena idea y que era correcto y que éticamente era procedente contratar con parientes? A mí eso, sinceramente, yo no me lo logro explicar. ¿Cómo se cautela el esfuerzo de la Contraloría cuando ocurre algo como lo que el diputado Castro describía? Yo creo que aquí nos faltan normas, diputado, por su intermedio, presidente. Yo creo que, y lo he expuesto acá, faltan normas de congelamiento, faltan normas que permitan que, transcurrido un plazo, esa persona que ejerce este cargo no pueda dedicarse a actividades. Y esas normas tienen que ser no por 6 meses, tienen que ser por años como existen en el mundo desarrollado. Una persona que desempeña un cargo unipersonal como el de Contralor, tiene que abstenerse de participar en una serie de actividades, no solo de participar de elecciones, sino que de una serie de actividades de carácter profesional, incluso de carácter académico, porque la Contraloría también tiene que ver con las universidades. Entonces, esa pérdida de independencia también se puede reflejar ahí. Ahí nos faltan normas que regulen este periodo de enfriamiento en que el Contralor que cesa debe abstenerse de realizar por un largo periodo, y eso tiene que ser una regla que tiene que estar puesta inmediatamente, por un largo periodo debe abstenerse de una serie de actividades. Nosotros propusimos esta regla. Y eso creo que garantizaría también la independencia política que creo que yo he tratado de mantener en el ejercicio de este cargo. Respecto de las consultas de la diputada, por su intermedio, presidente Proboste, de la diputada Proboste, y respecto del proyecto de ley interpretativo, aquí yo quiero decir lo siguiente. En primer lugar, el Estado, cuando fija estándares de probidad, los fija para el Estado, tratando de establecer estándares que sean superiores al del mundo privado. Si en una empresa se contrata con parientes o no, es una decisión privada, no afecta a los recursos públicos. Pero me parece contraintuitivo que tratemos de aplicar estándares privados, al final del día, estándares éticos privados a una empresa del Estado. Porque los estándares que el Estado tiene que aplicar tienen que ser superiores al del mundo privado, porque los recursos que están involucrados son recursos públicos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, aquí yo veo una dificultad constitucional. Hoy día hay un juicio que está trabada la litis, por lo tanto el demandante no se puede, entre comillas, llegar y desistir de ese juicio, y por lo tanto, si se dicta una ley como la que está aquí propuesta, chocaría esto con el artículo 76, toda vez que el Congreso se estaría abocando al conocimiento de una causa que está pendiente, toda vez que lo que aquí está regulado directamente incide en el objeto del juicio, que es cuál es el estatuto aplicable a la empresa. Entonces, a mí me parece que es un contrasentido plantear este proyecto. Si uno revisa el proyecto y lo compara con el texto de la demanda, da la impresión de que fue un extracto de la demanda, desgraciadamente. Y eso a mí no me parece porque en realidad uno pensaría que hay una mayor independencia al momento de legislar.
Respecto de las preguntas que me hacía el diputado, por su intermedio, presidente Alvarado, la Junta de Accionistas tiene un rol, obviamente, pero hay que fijarse en una cosa. La Junta de Accionistas está integrada en este momento por la ministra de Minería, quien también integra el Consejo Directivo de Cochilco. Entonces, obviamente, ahí hay una incompatibilidad, ¿ya?, entre aquel que debería ejercer un cierto rol directo respecto a la empresa y quien además encarna el órgano superior. La corrupción en el mundo cuesta 2,6 trillones de dólares. Eso es mucha plata. No sé cuánto costará en Chile, pero obviamente estos temas son muy relevantes y obviamente que esto significaría que hay que tratar de optar por los estándares más altos. Lo del diputado Rincón, por su intermedio, presidente, ya lo respondí. Y respecto de lo que señalaba el diputado Carmona, estoy totalmente de acuerdo con él. Yo creo que las empresas públicas hay que cuidarlas, porque son patrimonio de todos los chilenos. Y en ningún caso el objeto mío personal, pero mucho menos institucional, ha sido que dar pie a que se piense en privatizar cualquier empresa pública, porque también entiendo que una que no sea tan exitosa pueda tener también un cierto mal periodo, por así decirlo. Por lo tanto, nada más lejos de la intención de la Contraloría y menos de la mía en particular. Y respecto al caso de TVN, lo que yo quise graficar acá es que no por culpa del control tuvo esos resultados. No sé si con control estaría igual o no, pero por lo menos no es culpa del control, ¿ya? No es culpa del control que tenga esos resultados, porque ahí no hubo control. ¿Estamos especializados o no? Bueno, nosotros tenemos un departamento que está dedicado a empresas, con las limitaciones obviamente que tiene la Contraloría, pero tenemos un departamento que está dedicado a empresas. Eso es cuanto podría informar por ahora, señor presidente. Agradecemos la presentación del señor Contralor General de la República y, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.